Seguimos en tiempo real, la revista vespertina de Canal Caribe, y recientemente clausuró el Festival Nacional de la Radio, un espacio para el encuentro, el aprendizaje y el reconocimiento para quienes hacen de la señal cubana pues un vínculo de arte, verdad y servicio público. En esta edición pues varias emisoras de todo el país presentaron sus mejores producciones en diversas categorías y vamos a hablar con algunos de los premiados en esta edición. Es todo un gusto recibir a Abel Rosales Ginarte, periodista y realizador radial, bienvenido, y a Víctor Osorio Saldívar, bienvenido también, realizador, director de programas, qué bueno que están con nosotros. Ustedes llegaron prácticamente de Camagüey, se bajaron de la guagua y para TV. Y vinimos a la televisión, qué bueno, antes que a la radio. Qué bueno, qué bueno. Ya sé que en los grupos de WhatsApp estuvieron compartiendo que ustedes van a estar en esta emisión especial y es bueno que se conozca lo que estuvo pasando en Camagüey. Antes de hablar de sus programas, yo creo que es necesario reflexionar un tanto sobre la importancia que tiene el Festival de la Radio para los realizadores y también para los públicos. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde la experiencia? Bueno, pues yo creo que el Festival de la Radio es espectacular que se haya retomado porque es sumamente necesario. Yo creo que en algún momento incluso habíamos comentado la necesidad de que exista un evento, yo creo que en casi todos los medios de comunicación, en la televisión debería de ser igual, que exista un techo en la realización, un espacio donde la gente se encuentra, donde además uno conoce colegas, descubre otros modos de hacer, debate, o sea, hace análisis y te encuentra gente que puede ser de La Voz del Toa en el oriente cubano, que hacen una radio espectacular, con un apego a sus raíces, con un sentido identitario tremendo, y eso también lo obliga a uno a trabajar mejor. Entonces yo creo que estos eventos son medidores de lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o regular o medianamente bien, y es bueno también encontrarse con conferencias que traen no solamente realizadores de todo el país, sino también invitados extranjeros. Y eso, yo insisto, es un medidor, pero también hace un aporte ideológico a todos los que trabajamos en los medios de comunicación, porque todo el mundo quiere estar en el festival y todo el mundo quiere saber qué es lo que pasa, de qué es lo que se va a hablar. Y de eso se trata también, de estar en otras provincias. Para mí, yo creo que fue una oportunidad. Yo he estado en las últimas ediciones que se han hecho, y para mí ha sido muy interesante, especialmente las conferencias. Siempre digo que falta un espacio de escuchar programas de radio, que sería muy bueno, en el que la gente si quiere debate o no, pero escuchar programas de radio, aunque no estén premiados. Pero yo creo que el Festival de la Radio abarca bastante, tal como pasó ahora en Camagüey. Sí, para que también haya un tanto de referencia de cuáles quizás son las obras que ganaron o modos de hacer, porque imagino que Víctor puede compartir ciertas partes del criterio de Abel y sobre todo me interesa, Víctor, hablar de contenidos, porque también es importante que además del encuentro que pueda haber con colegas, con maneras de hacer, los contenidos que marcan tendencia en la radio cubana actual, yo pienso que quizás ustedes también como realizadores exploran un tanto de qué se habla en otras partes del país. ¿Qué sucede? Yo participo en los festivales desde 1991, siendo un joven. Entonces hubo una etapa que los festivales no se realizaron. Ahora en estas últimas 3 ediciones, que esta tercera edición, la primera fue en Holguín, la segunda en Artemisa y ahora en Camagüey, realmente demostró que el festival es necesario para los realizadores porque se han incorporado la cantidad de obras de 300, después subió a 400 y tantas, y ahora fueron 600 y tantas, y otras que no llegaron a tiempo, es decir, fuera del plazo de admisión. En cuanto a contenido, la radio tiene que mirarse por dentro. Siempre lo he dicho, y ahora con las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de comunicación, la radio tiene que mirarse y buscar bien aquel contenido que no está en las redes, que aunque uno lo busque en Google, no te aparezca alto y claro, sino que es un manifiesto que no vas a tener el tiempo disponible para eso. Y la radio, por su poder de síntesis, y ahí sigue siendo la radio a pesar de la competencia que siempre hemos tenido con otros medios, está el papel. Los realizadores, el año pasado, lo dije, nos consideramos jóvenes también porque somos creadores y siempre que uno esté creando, uno se siente joven. Pero a la radio necesita, a través de estos contenidos, acercar más a los jóvenes realizadores. Realmente ya la radio necesita incorporar mucho más, no solamente el yoga de Santiago de Cuba, sabes, que participábamos, es el evento, sino la radio diaria, que
no solamente que el programa para jóvenes sea hecho por jóvenes. He escuchado actualmente, cuando iba rumbo a Camagüey, programas para jóvenes hechos por adultos mayores. Y ya eso sí nos deja en desventaja algo que logramos hace un tiempo atrás, y no solamente que los jóvenes hagan programas para jóvenes, sino que se abarquen toda la parrilla de programación y esté la fuerza joven, estén o no estudiando en el FANCA. Yo quiero sumar ese debate, no estuve en el festival, pero yo creo que los festivales deben ser inconclusos, porque los festivales te van dejando como que temas para que revisites, para que analices en la gestión diaria y que no se acumulen esos temas para un festival. Yo creo que ustedes que vienen con esa buena energía, sería importante en los espacios que tenemos continuar el debate, porque has hablado de cómo ha transformado la realización radial en estos instantes con las plataformas digitales. Nosotros jóvenes, siempre jóvenes, sí, claro. En aquel momento estar en una emisora era realmente la manera de conectar. Hoy los jóvenes desde un teléfono pueden hacer un reel y ya tienen la conexión o ya tienen lo que quieren decir. Entonces, es necesario ir a la radio a decirlo. ¿Por qué tengo que ir a la radio? Yo creo que hay debates interesantes en que hay que animarnos también a escuchar y a aprender. Porque ustedes son multipremiados, yo lo decía al inicio, pero son incansables estudiosos y sobre todo observan, escuchan las propuestas porque saben que en ese intercambio está la riqueza también de la obra propia. Y me quiero acercar ya en estos minutos sobre los premios. Háblenme un tanto de cuáles fueron las obras ganadoras. En el caso de Abel, son unas cuantas. Algunas sí, gran premio, propaganda, premio documental. Los premios del maestro. Premio de locución también. Premio de locución, muchísimas felicidades. Gracias. Háblame un poco, también tomé nota de que un documental puede ser un gran viaje. Explícame un poco. Un gran viaje hacia el infinito. Sí, mira, lo que pasa, yo siempre le digo a la gente que hay un tiempo de crear y hay otro tiempo en el que uno vive de lo creado, ¿no? Guayasamín, por ejemplo, un gran viaje hacia el infinito es un trabajo con el archivo de Radio Habana, Cuba. Yo debatía con algunos colegas allí y me decían, bueno, es material de archivo. Y le decía, es más difícil. Pues si fuera material que hubiera conseguido yo sabía lo que tenía. Pero cuando es un material de archivo, te lleva mucho tiempo investigar el origen. Ahí había grabaciones de cuando no habíamos nacido nosotros. ¿Te imaginas? O sea, había que buscar y había que crear un punto de vista nuevo para tratar de traer eso a la realidad. Y bueno, ahí está la mano de muchos de los grandes periodistas que han pasado por Radio Habana, Cuba, desde Orlando Castellanos, hay archivos de entrevistas de Castellanos, de Estrella Díaz, que también trabajó en Radio Habana, Cuba, y por supuesto el inolvidable Pedro Martínez Pires, que siempre a todos los sitios que he ido agradezco mucho a Esperanza Álvarez, su compañera de la vida, que nos ayudó, nos facilitó encontrar algunos de esos testimonios que nos faltaban, como las grabaciones de Silvio, hablando de esas vivencias. Y lo otro es que a partir de ese documental mismo, fue el que presentaron también optando por el premio de locución masculina. Y después una crónica que me ha dado mucha satisfacción sobre Palestina, que es un trabajo, sabes que a uno como periodista le encargan hacer una crónica sobre Palestina y yo quise hacer algo que realmente valiera la pena, que se saliera de lo común y de ahí salió esa crónica que además recibió el premio de la Unión de Periodistas de Cuba, que agradezco mucho a la UPEC, que fueron tan amables. Y el resto de programas, pues son programas de radio, con Radio Metropolitana también, el tratamiento del patrimonio de la radio. O sea, y en propaganda, como tú decías, hemos hecho propaganda yo creo que desde que empezamos en la radio, pero en la búsqueda de querer hacer algo distinto, quizás está el gran secreto, ¿no? Y ahí entra el tema de rejuvenecerse y entra el tema, eso que dijiste ahorita me encantó de las nuevas tecnologías, ahora los jóvenes se creen que tienen sus propias emisoras de radio en su casa y por eso a veces casi no escuchan la radio. Entonces creo que ahora la radio tiene que ir a los jóvenes y eso es bastante complejo. Estamos viendo imágenes del momento de premiaciones. Yo me imagino que esa noche cuando uno escucha su nombre, los aplausos, ¿cómo vivió el proceso, Víctor? Sí, es un compromiso. Tú sabes que soy director de espectáculo también, entonces viendo la gala desde el punto de vista de director artístico, pues nada más esperando los premios. Además, rápidamente, felicidades a los camagüeyanos, a la ciudad bella y limpia, muy cuidada, se mantiene todavía. Eso nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Precioso. Bueno, entonces he tenido la suerte en los medios de Holguín hace 2 años, ya estoy aquí en La Habana,
de que me abran las puertas Cristina, la directora de Radio Progreso. Ahora en esta ocasión, en el festival, obtuvimos un musical, Benny Moré, La Vida que me tocó vivir, y también Calibán Danzante, que es un programa de radio, por supuesto, dedicado a la danza. Creo que es único en el país. Ambos son con guión de Miguel Alejandro Corella Buitrago, un joven también que se incorpora y ya se está apasionando por la radio. Bueno. También de Radio Progreso, el Guateque de mi Bohío, que es un programa de música campesina, sale al aire martes y jueves a las 5 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Y en el caso de Radio Arte, la alegre y artista directora Vivian Miriam, que además es muy entusiasta, también nos abrió la puerta en Radio Arte. Y bueno, allí Escudo Martiano fue premiado por la Unión de Historiadores de Cuba. Es una obra original de Aristides Gil Acejo de Villa Clara, porque Radio Arte abre su espectro de contratación para todo el país. Y también, que fue lo más premiado, el cuento Segunda Voz, es un monólogo, escrito también por Miguel Alejandro Corella Buitrago, protagonizado por Mirta Lilia Pedro Capó, que además obtuvo el premio de actuación femenina. Y bueno, y obtuvo el premio, compitió con todos los teatros, porque teatro y cuento están compitiendo en la misma categoría. Y sin embargo, este cuento de apenas 21 minutos venció a los restantes, más de 15 entre cuento y teatro del país. Estos fueron los premios obtenidos en esta edición del festival. Bueno, muchas felicidades. Vemos una variedad de categorías, de género, eso me parece interesante, porque estamos hablando de la radio que en momentos complicados como los de la actualidad, de recursos, hay programas de radio participando en este evento y generando sobre todo este tipo de emociones y este tipo de formato de calidad. Yo tenía algunas fotos por ahí que no sé si las tienen ahora, porque me gustaría ver ese momento de la entrega de premios. Ustedes han hecho también referencia a los géneros y a los colectivos, porque no sería posible si no hay un colectivo. Estas son obras corales, que son obras que no vale que usted sea un gran realizador, sino tiene todo un equipo que está apoyando y sosteniendo la producción. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo generar ese equipo de trabajo? Eso es muy interesante. Mira, en el caso de la serie que yo hice de propaganda, que fue el gran premio también y el premio, nos reíamos mucho porque yo tuve que usar inteligencia artificial para limpiar las voces, porque las voces las tuvieron que grabar en la casa. Entonces fue difícil todo el proceso de grabar las voces, había que montarlo ya. Y además nos pasó que en ese momento no pensamos que íbamos a presentarlo al festival, o sea, lo hicimos para la programación de la emisora. Era inminente y había que montarlo, y había hecho el texto, los textos, tenía la música, lo tenía todo, faltaban las voces. Y luego que recibí los audios, pues buscamos inteligencia artificial online para limpiar los audios y quedó muy bien. O sea, nadie se imagina, incluso lo comentaba con el jurado y ninguno sabría y se había imaginado eso. Y lo otro es que en estos tiempos de verdad que hacer radio por la pasión y con la pasión que la hace tanta gente, es difícil. Siempre le digo a la gente, y pasa creo que en todos los medios y en casi todas las cosas de la vida, si uno las quiere hacer por razones simples, nunca va a obtener resultados suficientes. Lo valioso es crear obras todos los días, porque los premios se ganan un día y la vida es mucho más que premios. Entonces yo siempre le digo a la gente, lo grandioso es producir obras con toda la pasión que te dé, y luego ya el tiempo se encargará de ponerlas en su lugar. Ellas solas se lo ganan. En este caso el resultado fuera de festival es del colectivo. El éxito es de todo y la derrota es de todo. También. Que uno nunca lo quiere, pero la derrota de la salida al aire normal, el programa no funcionó, algo nos falló y tenemos que analizarlo, es decir, tenemos que mejorar esto. Y sobre la inteligencia artificial, ya el maestro Abel hacía referencia de cómo usarla a favor de la radio. No lo he planteado todavía en estas conferencias. Es que vamos a hacer reuniones después del será un debate. Un debate. Sí, no lo he planteado, pero estoy en contra de las voces hechas por máquina gracias a la inteligencia artificial, porque pierde la identidad la emisora de radio que se produzca. Para limpiar, yo también lo he hecho, incluso Escudo Martiano, otro serial que fue al Festival Nacional el 5 de septiembre, por la grabación entre efectos y voces, porque eran hechos de guerra, el 5 de septiembre aquí en Cuba, se quedaron ahí al mismo nivel. Y gracias a la inteligencia artificial logramos entonces las voces en un primer plano y los efectos en un tercer plano. Para eso sí está la inteligencia artificial, como para temas
en su banda sonora, tema de presentación, una música, un efecto apropiado. Pero sí estoy opuesto desde ya para que se usen voces hechas por la inteligencia artificial. Pierde la identidad el medio que lo haga. Es mi opinión. Dejamos abierto el debate porque esto es otro tema que vamos a traer en tiempo real sobre el uso de la inteligencia artificial en los medios creativos, periodísticos, que se está utilizando prácticamente en nuestra vida cotidiana. Yo les agradezco mucho a ustedes que hayan estado en esta emisión de la revista.